Hermanos, estamos entrando en un tiempo en que el Señor va a hacer su cosecha. El Señor va a recoger lo que es suyo, su heredad, sus hijos, ¿verdad? Para que nosotros que hemos perseverado en la verdad podamos verlo como Él es. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque hoy solamente nos podemos imaginar cómo es la gloria de Dios, cómo es Jesucristo. Pero el día se acerca, hermanos, que lo vamos a ver, lo vamos a palpar, vamos a estar en su presencia, hermanos. Amén. Pero para eso, hermanos, nos tenemos que preparar. La novia se tiene que preparar para ese día. Amén. O cuando la novia se va a casar, va chancluda y greñuda. No. La novia se pone lo mejor. Se maquilla, se arregla el pelo, los mejores zapatos, el mejor vestido, el mejor perfume para el novio. Amén. Y nosotros de la misma manera tenemos que hacer lo mismo. Nos tenemos que preparar para recibir a nuestro amado. Amén. Mateo 13, 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en el nombre de Jesús. Antes de continuar, hermanos, el tema de hoy es la cosecha. La cosecha. Ese es el tema. Pero antes de avanzar, quiero dar un breve resumen de lo que es el trigo, ¿ok? Porque es muy importante que nosotros conozcamos y sepamos y entiendamos qué es el trigo, ¿ok? Ahora, en Juan 3:3, Jesucristo dijo el nuevo nacimiento. No se puede ver ni entrar en el reino de los cielos a través de servir a Dios. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Amén. ¿Ok? ¿Sí escucharon eso? No se puede ver ni entrar en el reino de los cielos a través del servicio, por servir a Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Ok? Número 2. Uno tiene que nacer de Dios. No es por voluntad de sangre, ni de carne, ni por hombre. Es por voluntad de Dios, según Juan 1:13. ¿Ok? Número 3. Creer. El requisito específico del Padre es creer y recibir al Hijo. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios, que tenemos que creer y recibir al Hijo de Dios. Amén. Número 4. Uno se hace hijo. Creer resulta en un cambio, una transformación espiritual de identidad y naturaleza. Eres un hijo. Cambia tu identidad porque ahora eres hijo, y tu naturaleza, el Espíritu Santo. ¿Ok?
Número 5, la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:14. Un hijo no tiene que adivinar la voluntad de Dios, ni seguir una religión. Es guiado por el Espíritu. El Espíritu del Padre vive en el Hijo y dirige sus pasos. Número 6. Permanecer en la voluntad. El trigo permanece en la voluntad. ¿Por qué? Porque número 1, crees en Él. Número 2, has nacido de Él y eres guiado por Él. Naturalmente haces la voluntad de Dios y esa persona permanece para siempre. Según 1 de Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Ahora, ya que establecimos qué es el trigo, vamos a ver claramente lo que dice el versículo 41. Mateo 13:41 es la clave para hoy en día. Es el versículo clave, perdón. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, escuche bien, de su reino, a todos los que sirven de tropiezo, coma, y a los que hacen iniquidad. Ahora, por 2 semanas yo le expliqué claramente desde el principio, desde Génesis hasta los fariseos, hasta la iglesia, de lo que es la cizaña. ¿Ok? Y les di una lista extensa de Romanos 1, de todos los que hacen iniquidad. Claramente esas personas no tienen a Dios. ¿Ok? Pero lo más interesante aquí que el Señor dijo, los que sirven de tropiezo. Son 2 tipos de personas diferentes. Están los que hacen iniquidad, claramente, como les acabo de decir, no tienen a Dios. Pero ¿quiénes son esas personas que sirven de tropiezo? Esa es la pregunta. Porque todos los que estamos en la iglesia decimos, todos somos hijos de Dios. Es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Y yo me atrevo a decirlo eso porque pues ya lo estudiamos. Los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Y los que son guiados hacen la voluntad de Dios. No la esperan, la hacen. ¿Sí me entienden? Porque ahí dice, ay, estoy esperando para hacer la voluntad de Dios. No. Cuando tienes el Espíritu de Dios, tú haces la voluntad de Dios. Amén. Esa es la diferencia de aquel que tiene fruto y el que no tiene fruto. Porque uno está esperando la voluntad de Dios y el otro hace la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios es el que tiene fruto. Amén. Aleluya. Come on. Ahora, vamos a entrar profundamente en la palabra. Digo la palabra porque en el griego es una palabra. En el español es sirven de tropiezo. ¿Ok? La palabra en el griego es escándala. De ahí sacamos la palabra escándalo. ¿Ok? Pero la palabra escándala es una palabra plural. Significa que es una trampa de multiforme, se puede decir. ¿Ok? Entonces, esa palabra viene de escandalón, que en el griego significa gatillo de una trampa. El gatillo de una trampa, ¿ok? Vamos a decir que usted tiene una jaula que está detenida por el palito. Viene el animalito, tumba el palito y se cae, ¿ok? Ese palito es el escándala, ¿ok? O el escandalón. Cuando tú lo tumbas, caes atrapado en la trampa, ¿verdad? Ok, ¿sí me entendieron eso? Ahora, también se refiere a un tropiezo, ¿ok? Cuando yo quiero que tú caigas en un error, yo te tiro algo en el camino, ¿verdad? Entonces, por eso es traducido como tropiezo también, ¿ok? Es un impedimento o cualquier cosa
que cause que alguien caiga en el error o en el pecado. Un ejemplo: falsas enseñanzas, ocultar, omitir la verdad, tentaciones y cualquier cosa que obstaculice el progreso espiritual de los creyentes. Entonces, si yo le estoy predicando la verdad, pero no le predico o le enseño la verdad completa, yo estoy siendo una piedra de tropiezo para usted, porque usted nunca alcanza a desarrollar su vida espiritual por mi culpa. ¿Ok? Jesús nos está diciendo que una persona puede ser cizaña, porque esta es la cizaña, ¿ok?, que se dice ser seguidor de Cristo, así como un fariseo que es maestro en el templo, así también una persona detrás de un púlpito en una iglesia. Los dos son escándalo. ¿Por qué? Porque no te dan la verdad completa. Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes no entran ni permiten entrar, cierran el cielo para la gente. Cuando yo no le predico a usted la verdad, le estoy cerrando el cielo, le estoy poniendo un obstáculo en el camino de la verdad. ¿Amén? Ok. Entonces, un escandalón es una trampa preparada con carnada. ¿Ok? Porque la pregunta es: ¿cómo un falso maestro, vamos a decirlo así, un falso maestro puede atraer a la gente? ¿Verdad? Porque es lo que vemos en la iglesia moderna. ¿Ok? ¿Cómo es que una iglesia, se abre una iglesia y de volada la llena? ¿Cómo es posible cuando la Biblia nos dice que la verdad ofende a muchos? Es la verdad. La verdad de las escrituras ofenden a la gente. Es una piedra de tropiezo, escandalón. Es la misma palabra. Pablo le escribió a los corintios, a los romanos, escandalón. El evangelio es un escandalón para los que la escuchan y no creen. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando un falso maestro se levanta en la iglesia y llena su iglesia y la crece de una manera rápida, ¿cómo es que eso sucede? La pregunta es: ¿cómo sucede eso? ¿Y por qué sucede? ¿Y cómo es que la gente es tan engañada tan rápido? ¿Verdad? La razón es por la carnada, ¿verdad? Porque hay algo dentro de la trampa, ¿verdad? El palito, la jaula, y ahí ponen algo que atrae a la gente, ¿verdad? Entonces, dado que la trampa se asemeja al trigo, lo que está adentro se parece que va a producir en ti el trigo, ¿verdad? Que te va a transformar a lo que Dios quiere. Esa es la manera que ellos te atraen. Usan la fe, el servicio, usan el púlpito. Entonces la gente se acerca a esas iglesias. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado? En lugar de encontrar la sana doctrina, activan la trampa de la falsa doctrina, la cual los atrapa en el error. Ahora, cuando ellos caen en la trampa, están atrapados en el error y uno dice: ok, ¿por qué no se sale de esa iglesia? Pues they're trapped. Ya no tienen salida, ya están metidos ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí, pues, me hace, ¿verdad? Porque digo: ok, ¿cómo es que una persona que dice que ora, ok, busca la presencia de Dios en oración, lee la palabra, y estás en una iglesia que te están predicando nada? Y cuando digo nada es porque te leen un versículo de la Biblia
Y todo el sermón es un discurso de nada. Nada. No hay sustancia, no hay vida, no hay liberación, no hay transformación, no hay nada de eso. Sin embargo, la gente que supuestamente ora y busca de Dios, ahí están. Y yo me hice esa pregunta cuando estaba estudiando esto y digo, ¿cómo es posible? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que estén allí sabiendo que lo que les están predicando no es la palabra de Dios? ¿Verdad? Pero seguimos. Ahora tenemos que observar que en el versículo 41 dice que los ángeles recogen esta cizaña de su reino. Esto implica que estos tropezaderos están operando dentro de la iglesia. Ok, entonces, como están dentro de la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque miren, hay una diferencia, hermanos, entre identidad y actividad. Identidad y actividad. Los que sirven de tropiezo pueden servir y hacer, pero su naturaleza sigue igual. Escuche bien eso. Ellos pueden servir o hacer, pero su naturaleza permanece igual. No son hijos, no son trigo, porque no son guiados por el Espíritu Santo. Pero pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. ¿Por qué? No son hijos, no son trigo, no son guiados por el Espíritu Santo. Ellos solamente sirven y hacen, pero Dios no los conoce. Amén. Santo. Eso está tremendo, hermanos. Eso está tremendo. Y por eso les repito y recalco, los que son guiados por el Espíritu hacen la voluntad de Dios, agradan a Dios. Esos son los hijos de Dios. Y cuando eres hijo, Dios te conoce, porque Él dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. Come on, Jesus. My God. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Eres fariseo, eres maestro en el templo, eres todo eso, pero tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer. La influencia espiritual es una cuestión de vida o muerte, hermanos. Es una cuestión de vida o muerte. Si alguien afirma ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro y sustituye el evangelio de Cristo por una falsa doctrina, my God Almighty, no solamente estás equivocado, estás funcionando como un tropiezo y estás atrapando a las almas en un error. My God. Entonces, hermanos, cuando usted escucha a un apóstol o un profeta o un evangelista o un pastor o un maestro que solamente prospera, bendecido, 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 ¿cómo? ¿Cómo es posible que eso es lo único que te predique? Lo único, me vas a decir que los 66 libros de la escritura, lo único que tú puedes recibir de la palabra es que tú vas a prosperar y que tú vas a bendecir.
¿Es lo único que puedes predicar? Magaro madre. Eso es imposible, hermano. Eso es imposible. Porque cuando uno se dice o se llama un apóstol, vamos a empezar con él, ¿verdad? Tiene que predicar él más que nadie el fundamento de la fe. Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. So, ¿me vas a decir que de estas 6 doctrinas lo único que tú puedes predicar es prosperidad y la bendición? Cuando tú eres el apóstol que debe que estar reforzando el fundamento de la doctrina de Dios, de Cristo, de la palabra, my God Almighty. No eres apóstol. No eres apóstol, my God Almighty. Come on, Jesus. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro 3, 15 al 17. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Una vez más, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, no prosperidad, no bendición, no otra cosa más que la salvación. Por eso el Señor tiene paciencia con nosotros, la iglesia, su pueblo, sus escogidos, sus llamados, para salvación. My God. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender. Él está diciendo, hay cosas que sí son difíciles de entender, pero el centro enfoque es la salvación. Come on. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces ellos toman un versículo que no tiene nada que ver con la prosperidad y la bendición y lo que tú quieras, y lo tuercen para su perdición, porque es lo que ellos quieren. Es lo que ellos quieren, hermanos. No sé por qué es difícil de entender. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Ahora póngase a pensar todas esas personas que escuchan un sermón de prosperidad. Cristo murió y resucitó y tiene el poder para prosperarte. Es lo que ellos predican. Entonces, cuando se te da eso a tu alma, a tu espíritu, hermanos, ¿cómo te vas a mantener firme en la fe de Jesucristo, que te dice que tienes que perseverar hasta el fin, cuando estás siendo afligido en este mundo? ¿Cómo lo vas a hacer cuando tu mirada es quitada de la perseverancia y puesta en otra cosa? Es muy difícil. Y por eso, hermanos,
tenemos que hacer estas preguntas. Nos tenemos que preguntar cuando estamos escuchando un sermón. Número uno, ¿qué está predicando? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la idea principal de ese sermón? ¿Está predicando la palabra? Gálatas 1:8, el anatema sobre otro evangelio. Tenemos que saber eso. Si me está predicando otra cosa, que es el fundamento, vamos a decir las 6 doctrinas que le mencioné de Hebreos, y me está predicando otra cosa, no me está predicando la palabra de Dios. Número 2, ¿a quién está exaltando? ¿Se exalta a él mismo? ¿Cómo sabemos eso? Nomás vean la página de Facebook, Instagram. ¿Qué es lo que miras? Puros quotes, puros memes de tu victoria viene mañana. Cosas así, hermano. Ni sé qué más porque ni los leo. Pero nunca te mencionan la Biblia. Nunca te dicen un versículo bíblico. Nunca te dicen nada que aumenta la fe, pero en Cristo, no fe para obtener algo. ¿Sí me están entendiendo? Nunca te presentan nada de eso. Todo lo que te presentan es para que Él se mire como un gran siervo de Dios. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. ¿A quién están exaltando? ¿A quién? Juan 7:18. Hay aquellos que buscan su propia gloria. Número 3. ¿Qué plataforma están edificando? ¿Están edificando su propia plataforma? Porque hoy en día es muy importante que uno tenga muchos seguidores, muchos likes. La iglesia es una marca. Es una marca, es una presentación. Es como, por ejemplo, una marca para ventas. Entre más publicidad, más gente likes, más seguidores, y esa persona va a un estadio y se llena. Aunque no te diga ningún versículo bíblico. Aunque no te predique la palabra de Dios, se llena. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Son motivados por las cosas de este mundo? Escuché a un pastor de los Estados Unidos. Yo quiero ser prosperado. Esa es su motivación. Así lo dijo claramente. Porque uno, de la abundancia del corazón, habla la boca. Los que tienen por Dios su vientre, Filipenses 3:19. Eso es lo que lo motiva, ¿verdad? Y ese pastor que dijo que él quería ser próspero, ¿de qué usted cree que era su mensaje? De cómo prosperar. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando Filipenses 3:19 dice: los que tienen por Dios su vientre, representan la parte más íntima de una persona, sus deseos, apetitos y el asiento de sus impulsos. Por eso Pablo dijo: su vientre es su Dios. Lo que está dentro de ellos es lo que ellos obedecen. Su deseo, su apetito. Eso es lo que ellos anhelan. No la palabra de Dios, no Cristo, no el Espíritu Santo, no la presencia de Dios, no ser un hijo, no ser trigo. No, yo quiero ser prosperado. Come on. Aleluya. Efesios 4:11 al 15. Aquí nos dice por qué el Señor instituyó los ministerios. ¿Por qué y para qué? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. No para prosperarlos, no para bendecirlos. Amén. Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Amén. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No de conocer cómo vas a ser bendecido y prosperado. I'm sorry, pero es que eso es lo que está más fuerte en la iglesia. Y por eso lo repito, lo voy a seguir repitiendo todo el sermón. Del conocimiento del Hijo de Dios, para que a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para eso son los ministerios. Amén. Para eso, hermanos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Cuando habla de las artimañas del error, la palabra griega para artimañas es panorgía, que significa astucia para el mal. Esto refuerza la idea de la trampa preparada, que no es un error accidental, es un diseño que parece verdad, pero te lleva al cautiverio. No es que este hombre malinterpretó la escritura, no, ese es su plan. No es un accidente que él está predicando la bendición y la prosperidad. No es un accidente. Ese es su plan. Esa es su misión, la visión de su iglesia. Yo quiero que todos sean bendecidos, en lugar de que yo quiero que todos sean salvos. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Amén. Escandalón. Come on, Jesus. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ahí está esa palabra otra vez. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Come on, Jesus. No, es que no queremos estudiar la Biblia, hermanos. Es la verdad. ¿Verdad? Si nosotros nos metiéramos un poquito más en la palabra, hermanos, entenderíamos todo. Imagínense, hermanos, ya vamos para 10 semanas, creo, 10 semanas, del trigo y la cizaña. Y mire todo lo que el Señor nos está hablando, hermanos. ¿Verdad? De cómo inició la guerra. De quién es el reino es de Dios. ¿Cómo inició la guerra? El diablo inició la guerra. ¿Cómo inició? Introdujo el pecado de la muerte. Contaminó toda la humanidad. Corrompió los corazones de los hombres. Se rebelaron contra Dios. Y así empezó la cizaña. Ya cuando el pueblo de Israel aprendió de que no tenían que tener ídolos, dioses ajenos, que es el diablo y los ángeles caídos, entonces se enfocaron en la religión. ¿Y qué es lo que hizo el diablo? Contaminó los sacerdotes, contaminó los fariseos en el tiempo de Jesucristo. Y luego vemos que hay personas que se meten en la iglesia y contaminan el evangelio de Jesucristo.
lo diluyen, lo transforman, lo modifican, lo cambian. Eso está tremendo, hermanos. Porque la cizaña no para de crecer. Se mete y contamina. Contamina, hermanos. Aleluya. El escandalón, hermanos, es peligroso, hermanos. Y opera desde el púlpito, hermanos. Eso es lo más tremendo. Que opera desde el púlpito. Y es peligroso porque te presenta una fe sin nacer de nuevo. Nunca, hermanos, nunca te predican que tienes que nacer de nuevo. Ponga atención, hermanos. Ponga atención. Hay hermanos que solamente predican la palabra y te llevan por un círculo y nunca te enseñan nada. No te enseñan nada. Te explican toda la Biblia, pero no te dicen nada. Ninguna iluminación de la palabra que te lleva a Cristo, que te lleva a nacer de nuevo, que te lleva al arrepentimiento, que te lleva a ser una nueva criatura. Nada de eso, hermanos. Solamente te predican y palabra, 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 palabra. Pero no hay transformación. ¿Y sabe cómo yo sé? Vea los oyentes. Son las mismas personas. En la carne. No hay espíritu. No hay transformación. No hay nada. La cizaña no produce fruto. Ni en ellos, ni en los oyentes. Están en la carnota. En las chuletas marinadas. Está tremendo, hermanos. Está tremendo. Se reúnen el miércoles, se reúnen el viernes, se reúnen el domingo y siguen las mismas personas. Siguen igual. Igual, hermanos, siguen igual. Igual. No, hermanos, está tremendo, hermanos. Está tremendo. Nos tenemos que preguntar: ¿me están predicando la sana doctrina o doctrina de hombres? ¿Ok? ¿Es cristocéntrico el mensaje o egocéntrico? Mejor tú tienes la victoria, eres campeón. Eso es egocéntrico. ¿El mensaje es cristocéntrico o egocéntrico? ¿Edifican la iglesia o están edificando su propio imperio? Hay que pensar en eso. Este sermón que estoy escuchando me lleva a depender más de Cristo o más de mis deseos y mis pasiones y lo que yo quiero, que están las cosas del mundo. ¿Cuál es? Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo más importante es lo primero. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe.